Bueno, hola a todos. Estamos aquí en nuestro primer capítulo del podcast Conocimientos de Montaña, este espacio que vamos a compartir con ustedes para debatir sobre los distintos conocimientos que existen sobre los territorios de montaña. Vamos a debatir con dos amigos aquí hoy día, Carla Marchani y Manuel Chilling, que están acompañando este primer capítulo. Durante el resto de las sesiones de aquí en adelante tendremos a otro grupo de investigadores e investigadoras que van a estar también acompañándonos con sus conocimientos, sus experiencias y todo lo que saben y conocen sobre la montaña. Lo primero para partir es que este podcast, tiene como objetivo efectivamente divulgar los conocimientos de montaña, las ciencias de montaña, los distintos enfoques disciplinares que existen en este entorno geográfico. Y para eso estamos creando este podcast desde el Laboratorio Natural Andes del Sur, que aquí mis colegas saben muy bien de qué se trata. Con ellos vamos a poder recoger exactamente cuáles son sus principales dimensiones, alcances, objetivos. Así que lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy Patricio Contreras, geógrafo, coordinador ejecutivo del Laboratorio Natural Andes del Sur. Y desde esta plataforma vamos a, como decía, intercambiar experiencias, opiniones, visiones sobre un territorio de montaña que es el del sur de Chile. Voy a darle la palabra a Carla Marchán, directora del laboratorio, que se presente y nos cuente cómo se siente hoy día. Hola Pato, gracias por la presentación. Yo soy Carla Marchán, soy geógrafa también y llevo ya un tiempo investigando sobre y en las montañas del sur de Chile. Estoy muy contenta que podamos dar inicio a esta serie de podcast que vamos a continuar desarrollando y profundizando algunas ideas que es bueno difundir. ¿Cuántos años llevas en el sur de Chile y cuántos años llevas trabajando en territorios de montaña? Viviendo en el sur llevo 10 años y trabajando en las montañas del sur llevo 17 años. Apareciste con tu tesis de doctorado en el tema de montaña, ¿no? Exactamente, sí. Mi tesis de doctorado que la hice en doctorado en geografía, en ciencias naturales, una mención en geografía, en la Universidad de Innsbruck, en Austria, en los Alpes. Entonces, mucho de ese trabajo en ese momento fue en un entorno montañoso, llevó a muchas reflexiones sobre por qué el desarrollo de montaña en Chile no es lo mismo, cómo poder aplicar algunas ideas, algunos enfoques de trabajo. Y luego se concretó esa línea de investigación trabajando en los Andes tropicales, en Colombia principalmente, que tiene un entorno rural y montañoso espectacular para poder mirar los temas del mundo rural, el mundo campesino en la altura. Entonces ahí hubo como un término de poder ir avanzando y escalar lo que mirábamos en los Alpes, en los Andes tropicales y en los Andes del Sur ya cuando me instalé a vivir aquí en Valdivia. Fantástico. Y por este lado, Manuel Chilling, geólogo, codirector o subdirector del Laboratorio Natural Andes del Sur. Ya nos conocemos hace bastantes años en experiencias también de montaña. Cuéntanos, Manuel, y preséntate tú mismo, tus temas de investigación, qué es lo que haces en este proyecto. Muy bien, bueno, muchas gracias, Pato, Carla. También un gusto estar aquí compartiendo en este espacio de conocimientos de montaña. Bueno, mi nombre es Manuel Chilling, soy geólogo, doctor en ciencia, mención geología. Ambos estudié en la Universidad de Chile, pregrado y posgrado. Actualmente trabajo en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile y mi experiencia en trabajos de montaña comienza con el proyecto que se llamó Modelo Geoparque en Chile, etapa 1, que comenzamos, ¿cierto? Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos el año 2008, escribimos el proyecto, 2009 fue adjudicado y lo ejecutamos, ¿cierto?, hasta el 2013, desde el Cernagiomín. Yo trabajé antes de venir acá en el Servicio Nacional de Geología y Minería y eso me permitió meterme con más fuerza. Ya habíamos empezado a hacer cosas en relación con el patrimonio geológico, la geoconservación, ¿cierto?, el estudio de la geodiversidad. Y en particular el mundo de los geoparques que promueven el desarrollo sustentable de comunidades locales en torno a la puesta en valor del patrimonio geológico, la educación, la geoconservación, el geoturismo.
Y el proyecto se propuso en torno al volcán Yaima, el Parque Nacional Conquillío, y hoy día ya se ha concretado, se ha consolidado lo que es el Geoparque Mundial UNESCO Cutralcura, reconocido el 2019 por UNESCO, y que el próximo año, ¿cierto?, tendremos la Conferencia Mundial de Geoparques, que será en Temuco, en la Universidad Católica de Temuco, por primera vez en Latinoamérica, así que vienen visitantes de todos los geoparques del mundo, ya una red que tiene más de 200 miembros alrededor del mundo, así que es una tremenda oportunidad para compartir experiencia en torno a los geoparques, y muchos de esos geoparques también se desarrollan, se establecen en territorios de montaña, así que hay una oportunidad para intercambiar experiencias entre otros territorios con culturas muy diferentes, modelos de gobernanza muy diferentes, geología, geografía, ¿cierto?, cultura muy distintas, ¿cierto? Los geoparques, como estos territorios que son para las personas, no son solo sobre las rocas que hay en los territorios, sino las personas que habitan en esos lugares. Súper. Carla, el laboratorio natural, este espacio, este concepto que vamos a empezar a desarrollar en este podcast, tiene su trayectoria, ¿no?, como concepto. Esto se ha implementado en distintos lugares. Antes de meternos a hablar sobre Andes del Sur, que es este proyecto en el que trabajamos, discutamos un poquito sobre esto de los laboratorios naturales. ¿Qué implica ser un laboratorio natural? ¿Por qué es importante observar a través de los lentes de un laboratorio natural? Bueno, el concepto de laboratorio natural está muy vinculado al inicio de los modelos de conservación in situ. La conservación, y que también buscaba encontrar estos lugares con singularidades únicas en el mundo que permitieran sostener algún fenómeno, algún proceso biológico, ecológico que sea de alto interés y relevancia mundial, y que ese lugar funcione como un lugar de experimentación para la conservación in situ. De alguna manera así surge, las Islas Galápagos son las primeras reconocidas como laboratorio natural en este mundo donde todavía la idea de conservación estaba muy limitada a generar trabas para la ocupación humana y para el desarrollo. La conservación pensada netamente para excluyente de las personas. Ese concepto ha ido evolucionando y también ha ido cambiando también el foco de lo que se va a entender por conservación. Ahora, en las corrientes más modernas hablamos de conservación dinámica, de conservación biocultural, donde también se entiende que es imposible separar a las personas de la naturaleza. Entonces, bajo esa lógica, los laboratorios naturales han ido evolucionando hacia una conservación vinculante con personas, y en ese contexto, el año 2010, el programa Explora en Chile inaugura una serie que se llamaba Laboratorios Naturales en Chile y buscaba identificar estos espacios únicos a nivel país. Ese fue el primer intento de laboratorio natural, y así encontramos el desierto, los ambientes subantárticos, la Antártica propiamente tal, los salares y distintos lugares y ecosistemas que tuvieran alguna particularidad. Y bajo esa lógica este concepto se desarrolla y también desde la perspectiva de la vinculación. Es igual importante decirlo, como de alguna manera llevar la conservación hacia las personas y no verlas como dos líneas separadas. En ese contexto, el año 2020, la ANIT genera las mesas de laboratorios naturales en Chile y se convocan investigadores de todo el país para poder discutir sobre qué lugares, qué singularidades geográficas, empezamos ya a utilizar ese concepto, van a ser considerados laboratorios naturales en Chile, para también tratar de que estos lugares tuvieran una vinculación con el desarrollo de las comunidades y también provocar encadenamientos productivos asociados a la ciencia. Va complejizándose entonces esta definición que parte desde lo muy netamente conservacionista, muy estricta, a una visión también donde la ciencia tiene un rol multiplicador en el territorio. Y bajo esa lógica, el año 2020 ocurren estas mesas. El año 2021 se genera la primera convocatoria para encontrar estas singularidades y poder definir estos laboratorios naturales en Chile, del océano, de las montañas, de la astronomía. También los cielos son un laboratorio natural, los ambientes subantárticos. Y también eso va acompañado con un cambio de paradigma en la generación de conocimiento, que va de la mano también con la creación del Ministerio de Ciencia. Entonces, una historia que no se puede contar como por separado, porque implica también esta idea de un ministerio que está pensando en el conocimiento científico como un sector productivo de la economía que puede generar estos encadenamientos virtuosos entre ciencia y desarrollo productivo. Perfecto. Amplía la visión. Perfecto, claro. Los laboratorios naturales, entonces, habrá que decirle a los oyentes, las personas que están ahí escuchando,
que los laboratorios naturales son territorios con singularidades para el desarrollo de la ciencia a escala planetaria y con un impacto permanente y creciente en el desarrollo local, en el entorno de lo local. Los laboratorios son espacios donde el investigador controla un entorno, ¿no? Un entorno que puede como medir variables, ¿cierto? Tú trabajas específicamente en algunos laboratorios con rocas, en fin. Entonces, ¿cómo se acerca ese concepto a lo que, lo que explicaba Carla, que los Andes del Sur y esta idea de los nodos de laboratorios naturales son un entramado para generar diálogo entre la ciencia, las políticas públicas, la comunicación? ¿Cómo transitar de ese espacio donde está todo controlado? En la naturaleza justamente nada se puede controlar o muy poco se puede controlar. Se pueden controlar los conocimientos, pero no el cómo opera la naturaleza en sí misma. Un poquito desarrolla esa idea. Sí, mira, yo como lo veo, quizás la visión personal, ¿cierto? Efectivamente, un laboratorio natural se escapa, ¿cierto?, a nuestras capacidades de poner las condiciones, ¿cierto? Pero es la propia naturaleza, digamos, el planeta Tierra en particular, con su geósfera, hidrósfera, atmósfera, la que impone esas condiciones. Y son condiciones únicas, digamos, que se dan en ese lugar específico del planeta y no otros. ¿Cierto? En Atacama tenemos el desierto más árido del planeta, entonces, y que ha tenido aridez y hiperaridez por millones de años, ¿cierto? Más de 20 millones de años, ¿cierto? Las estimaciones, bueno, con variaciones. En los Andes del Sur, ¿cierto? Tenemos aquí el Laboratorio Natural de Montaña y que coincide con un margen convergente. Tenemos la placa oceánica de Nazca, Antártica, subductando, colisionando, desplazándose por debajo de la placa continental de Sudamérica, y eso entonces genera un montón de procesos, ¿cierto? En particular, ¿cierto?, lo que conocemos la orogénesis, la formación de montaña, que está asociado a grandes sismos, ¿cierto? Los terremotos, tenemos el registro del terremoto más grande medido por la humanidad en 1960, el terremoto de Valdivia, y hoy día tenemos también los volcanes más activos y más riesgosos de los Andes. ¿Ya? Entonces, claro, son condiciones que jamás la humanidad podría recrear, pero aprovechamos ese contexto para estudiar esos procesos y que nos van a servir para conocer procesos que ocurrieron anteriormente en la historia del planeta, cosas que van a ocurrir en el futuro, y también entender en otros lo que ocurre en otros lugares del mundo. Entonces, eso como condición. Y lo otro importante, quizás el paradigma, lo que está buscando el Ministerio de Ciencia y nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, es que este conocimiento que ellos mismos, el Estado y todos los chilenos financiamos, ¿cierto?, con nuestros impuestos, beneficia a los territorios, ¿cierto? Se discute mucho que esta investigación queda en los artículos científicos en revistas indexadas y de ahí no baja a las comunidades a beneficiar a los habitantes de los lugares donde se hacen las investigaciones. Entonces, lo que se está buscando es que estos laboratorios, ¿cierto?, estos proyectos actúen como nodos que colaboren entre el mundo académico, las universidades, y también se vinculen con autoridades locales, desde los gobiernos regionales, gobiernos municipales, asociaciones de municipios, organismos públicos tipo CONAF, Cernagiomín, ¿cierto?, el MOP, la DGA, etcétera. Y obviamente con la comunidad local, valorar el conocimiento local, aprender de ese conocimiento local, ¿cierto?, que sea también bidireccional, ¿cierto? Aprender nosotros de ese conocimiento de las personas que habitan esos territorios, que muchas veces tienen mucho más conocimiento que uno es como investigador, va a veces a un terreno de una semana y tiene datos para trabajar incluso varios años. Entonces ese también es un cambio de paradigmas y como dejar también de competir, siempre competimos por los recursos, quién gana los fondos, ¿cierto?, para hacer su investigación. Ahora la idea de estos nodos, ¿cierto?, es de colaborar, buscar las soluciones a las preguntas estratégicas, clave, calidad y abastecimiento de agua, de alimentos, energía, riesgos geológicos, cómo habitamos el territorio, etcétera. Son las grandes preguntas, ¿cierto?, que tiene hoy día la humanidad y que la ciencia tiene la capacidad de responder y contribuir. Hoy día tenemos un conocimiento suficiente para vivir, digamos, en armonía con el medio ambiente, con las sociedades, pero claro, ese conocimiento está todavía muy restringido, mundos académicos no está, digamos, permeando toda la sociedad, y es un poco los desafíos que queremos contribuir.
Fantástico. Y mencionaste, ya te adelantaste un poquito a lo que venía, que es aquello que es singular de este territorio de los Andes del Sur. Dijiste la dimensión volcánica, la zona sur, este territorio donde nosotros estamos actualmente trabajando, que es la cordillera de los Andes de la Araucanía, los ríos y los lagos, tiene una dimensión singular desde el punto de vista volcanológico que concentra a 9 de los 29 volcanes más activos del país, ¿no? Hay algo ahí muy, muy potente. Sí, efectivamente, claro, fue uno de los argumentos quizás para que fuera escogido este territorio. Efectivamente hubieron muchas propuestas de laboratorios de montaña en Chile, porque claro, desde el norte tenemos los Andes centrales, montañas mucho más altas e imponentes, pero el argumento fue aquí que efectivamente son las montañas más pobladas de todos los Andes y con los volcanes más activos y más riesgosos. ¿Cierto? Villarrica, ahora el Calbuco que desplazó al Yaima, ¿cierto? Que está un poco más calmado, y Calbuco lo vimos en 2015, ¿cierto? Con su actividad cerca de entornos muy poblados. Entonces esa combinación efectivamente es una oportunidad única y es un gran desafío, digamos, para todos los que habitamos en estos territorios, cómo convivimos con ese volcanismo activo en una zona sísmica. Entonces requiere esta capacitación, educación, que estos conocimientos vayan a las escuelas, los chicos estén preparados desde las escuelas, los profesores, ¿cierto? Cómo habitar en estos territorios, aprovechar los lados buenos, no para estar aterrorizados, ¿cierto? Que no vengan a visitar estos volcanes hermosos, pero sí hay que saber habitar en estos lugares que pueden entrar en actividad. Tenemos, afortunadamente, ¿cierto? Estos volcanes, por ejemplo, están monitoreados 24 horas al día, 7 días a la semana por el CERNAGEOMIN. El observatorio está en Temuco, aquí muy cerca, digamos, en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Entonces, ese conocimiento, digamos, nos permite, digamos, disfrutar y vivir, ¿cierto?, en armonía con este territorio. De vez en cuando, ¿cierto?, hay que evacuar ciertos lugares, ¿cierto?, y la comunidad tiene que estar preparada, cómo actuar, a quién hacerle caso, hacer los ensayos de evacuaciones, etcétera. Así que un tremendo desafío habitar en estos territorios con todo esto, tanta dinámica, ¿cierto? Estos continentes que se están moviendo, a diferencia, no sé, los compañeros o personas que viven en Brasil, Argentina, márgenes pasivos, que es mucho más tranquilo. Si lo quieres comparar, no se mueve tanto la sismicidad, no hay montañas tan altas. Ahora tienen otros problemas, ¿cierto? También hay lluvias intensas, inundaciones. Vimos ahora hace poco Porto Alegre, toda la zona sur súper afectada. Entonces cada territorio tiene ese desafío y bueno, las ciencias en general y en particular las geociencias tienen mucho que contribuir ahí para el buen vivir de nuestras comunidades. Perfecto. Laboratorio Natural Andes del Sur tiene entonces al menos 3 dimensiones, que es con las que hemos estado trabajando todo este tiempo. Una es la que ya mencionaba Manuel, la dimensión geológica, ¿cierto? La vinculada con la Tierra y la memoria de la Tierra. Pero además está la dimensión ecológica y está la dimensión humana para poder describir. ¿Qué es lo singular, Carla, desde el punto de vista humano del habitar de estos territorios? ¿Qué hace que este territorio tenga una relevancia a escala planetaria y por qué la ciencia podría aportar a esta dimensión? Bueno, desde la perspectiva más cultural, los territorios de los Andes del Sur, principalmente todo lo que vamos a conocer y llamar el Wallmapu, es principalmente un territorio que se ha reconstruido en el tiempo, en muy poco tiempo, varias veces. Un proceso que cuenta la historia de la ocupación humana en mapuche, principalmente las territorialidades ancestrales. Son un aspecto importante. Es parte relevante también de una historia más larga duración sobre cómo han ido poblándose las áreas de montaña y las relaciones transfronterizas que se han ido tejiendo en un contexto andino del sur. Cuando normalmente hablamos de territorialidades andinas, las personas siempre tienden a pensar en lo andino netamente en Perú, en el norte de Chile, en Bolivia, pero lo andino tiene distintas representaciones, distintas formas de presentarse, y lo que ocurre en esta parte ya más austral nos habla de un territorio pehuenche, de un territorio que ha formado un sistema biocultural en torno a prácticas, en torno a creencias y a conocimientos que son bastante específicos de este sector. Y ahí me gustaría destacar principalmente lo que implica la creación de un sistema biocultural y cómo la existencia de ciertas especies, en este caso me voy a referir particularmente a Araucaria araucana, cómo a través de ellas se articulan los 3 temas que abordamos en este laboratorio natural,
y que podemos encontrar una relación intrínseca entre cultura, poblamiento, desarrollo de prácticas culturales, la veranada, la invernada que se produce en torno a la recolección del piñón, y como esta especie, que es un fósil viviente que ha sabido resistir la evolución del tiempo geológico, nos permite ir reconstituyendo tanto en el presente como en el pasado de esta larga duración. Y creo que eso es súper fascinante de este sistema biocultural. Porque si bien uno lo piensa a nivel global, en cada territorio montañoso hay una serie de particularidades que lo hacen único. Y que tienen, y a diferencia de lo que uno podría esperar, como cuando hacemos este análisis de qué es lo más singular, hay algunos fenómenos como los que describía Manuel que son muy específicos de esta zona y muy superlativos a nivel global. Estas especificidades de lo cultural tienen y tratan otras dinámicas. También este territorio nos va a ir hablando de un poblamiento que se ha ido transformando con el tiempo, que hace de este territorio un lugar altamente disputado por distintos intereses. Y esos intereses también van vinculándose en un modelo de transformación acelerada del cambio ambiental global, en que las montañas estén cada vez más presionadas. Y este territorio principalmente en ese sentido es muy vulnerable a esas presiones socioecológicas. Hay muchos factores de cambio en un ambiente montañoso donde vemos que ya solo el cambio climático, si lo vemos a través de temperatura y datos que nos muestran las variables biofísicas, vamos a ver muchos cambios, pero esos cambios aquí se aceleran aún más por el alto interés que generan estos territorios, que son paisajes únicos, lugares con amenidades ambientales muy claras y evidentes que generan esa presión. Entonces aquí nos encontramos con un sistema muy particular, pero también muy amenazado, donde el desafío es ir de alguna manera sosteniendo modos de vida, como el que mencionaba anteriormente, las comunidades pehuenche principalmente, dando espacio a alternativas que permitan gestionar este patrimonio biocultural, que no puede ser ni conservación 100%, ni que puede ser patrimonialización en el sentido más estricto de la palabra, sino que tiene que tener una capacidad de adaptación a esos cambios muy dúctil. Hay que ir entendiendo lo que se puede hacer en un contexto que tiene estas condiciones, a medida que vamos también evolucionando en la manera en que las mismas comunidades van adquiriendo más derechos para poder hacer sus propios procesos, levantar sus propios mecanismos de cuidado, y ahí, por ejemplo, llegamos a estos niveles de gobernanza amplia, las cogestiones. Entonces aquí hay un escenario privilegiado para entender esta variedad y este mosaico cultural, para entender estas particularidades biofísicas y para entender lo que significa un patrimonio de montañas, como decía Manuel, habitadas en un contexto de riesgo y que tienen características súper únicas a nivel producidas por estas especies que generan el ecosistema biocultural, un enfoque muy relacional, y yo creo que eso es lo más interesante que tiene y que une estas tres dimensiones, claro. El enfoque relacional. No podríamos entender a la Araucaria sin entender los procesos geológicos, ni podríamos entender que exista todavía un poblamiento pehuenche súper vivo con respecto a cómo se genera un sistema de vida en torno a la recolección de ese producto y de ese fruto, en un panorama donde la forma de entender el territorio tiene múltiples racionalidades. Entonces, desde esa perspectiva, que es un poco más larga y difícil de explicar porque no es tan majestuosa, hay que ir encontrando esas capas que hacen que ese territorio sea un poco, una palabra que a mí me gusta mucho, que es ese palimpsesto, como una torta de 1000 hojas, donde lo que vemos hoy responde a lo que ha ido evolucionando en el tiempo, durante mucho tiempo, desde la ocupación prehispánica hasta ahora. Muchas gracias. Sí, y me voy a permitir aquí situar, digamos, nuestro trabajo, ¿no? El trabajo del Laboratorio Natural Andes del Sur está haciendo, justamente proponiendo una red interdisciplinaria que trascienda y que transita hacia la transdisciplina, pero por ahora son disciplinas dialogando, ¿no? Para poder observar un territorio y los fenómenos que en ella ocurren. Y entonces las ciencias geográficas, la geología, las ciencias de la tierra y otras disciplinas han ido apareciendo, ¿no? como una cuestión relevante a la hora de pensar en los problemas, en estos desafíos que tú decías son significativos en este territorio. Sin ir más lejos, habrá que pensar que las cuencas hidrográficas del territorio nacional nacen en la cordillera de los Andes, ¿cierto? Entonces, todo lo que ocurra en la cordillera de los Andes tiene implicancias agua abajo hasta el mar. Las aguas no se pierden en el mar, como decía por ahí algún político renombrado, sino que son parte de un sistema no solo geofísico, sino biofísico y humano.
En esta necesidad como de hacer dialogar a las disciplinas es que estos proyectos, los del Laboratorio Natural, se han permitido construir trabajos interdisciplinares. Desde la geología, ¿cuáles son las aproximaciones más virtuosas que tú conoces y estén donde existan disciplinas dialogando? Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo que hacen los geólogos que estudian los anillos de los árboles para entender con mecanismos ecológicos, digamos, estudiar las erupciones de los volcanes que quedan registradas en esos anillos. ¿Con qué disciplinas la geología, a propósito de los estudios de montaña, han dialogado y se han aproximado para mejorar su énfasis en el impacto científico en el territorio? Sí, buena pregunta. Yo creo que todavía hay un desafío grande, digamos, ahí para avanzar. Por ejemplo, el Servicio Geológico todavía está muy dedicado a elaborar los mapas de peligros volcánicos, ¿cierto? Incluso no se involucra en lo que es el riesgo aún. Entonces también lo reconocen, ¿cierto? Como un desafío, ¿no? No tienen especialistas en ciencias sociales, quién va a comunicar con los territorios afectados, ¿cierto? Casi entregan el mapa, bueno, ahí está, usted ahora, señor alcalde, es su responsabilidad, usted le tendrá que comunicar. Entonces ahí hay todavía mucho por avanzar en ese tema que es bien crítico, yo creo. Hay un espacio grande para los geocientistas abordar esas temáticas. Desde el punto de vista más científico, sí, las geociencias colaboran, ¿cierto? La geofísica, la geología, ¿cierto? Por ejemplo, para el mismo comprensión de los procesos sísmicos, ¿cierto? Se combinan muchas herramientas, la química, para predecir, ¿cierto? Una erupción. Pero todavía estamos ahí ligados y nos salimos mucho, digamos, a esa comunicación social. Hay cada vez más investigadores, ¿cierto? Colegas que están metiéndose en ese tema, pero hay mucho por hacer. Efectivamente, también los anillos de árboles, como comentabas, hay un desafío, o sea, hay gente estudiando, ¿cierto? Este registro tan delicado anual, ¿cierto? Claro. Para ver las erupciones del Calbuco. Hay un artículo muy interesante, la tesis de magíster de Lisette Bertín, que trabajó en eso. Ahora un estudiante, el Joaquín Morales, estudiante que se tituló de geología, también mirando los efectos del terremoto de 1960 en los anillos. Entonces, claro, ahí cada vez más oportunidades, el análisis de datos, ¿cierto? Hoy día tenemos grandes cantidades enormes de datos, tenemos que saber almacenarlas y analizarlas, ¿cierto? El data science, big data, ¿cierto? El desafío para todas las disciplinas, así que hay un tema tremendo. Yo creo que aguas también tenemos desafíos, eso lo hemos visto a nivel país, no tenemos una gestión integrada muy eficiente del recurso hidrogeológico, la gran cantidad del agua dulce está en los acuíferos y tenemos ahí servicios públicos como separados, ¿cierto? El Cernagiomín, Servicio Nacional de Geología y Minería, hace sus mapas hidrogeológicos, la DGA por otra parte, ¿cierto? Gestiona también los recursos. Y no hay una comunicación, una gestión integrada. Ese es un desafío prioritario, diría yo, para el país. Dependemos del agua todos nosotros lo que viene después, la autonomía alimentaria, los suelos quizás también sería el otro tema, digamos, que también requiere esta mirada crítica de varias disciplinas. El estudio de la zona crítica, ¿cierto? La critical zone, donde están los suelos, donde se genera la biodiversidad, o la gran parte de la biodiversidad, también está, ¿cierto? Nuestro futuro de las humanidades, de nosotros, nuestras descendencias, quién es lo que vamos a alimentar, qué calidad de alimentos vamos a comer, digamos, y a disponer a un futuro, ¿cierto? Que está cada vez más crítico. Súper. Carla, ya para ir finalizando, nuestro trabajo en el laboratorio tiene amplias dimensiones. Vamos en este podcast a mostrar cada una de ellas, vamos a tratar cada uno de los temas. Hoy día quisimos hacer este panorama general, ¿no? De contar un poquito por qué se está estudiando tan conectadamente entre disciplinas este territorio de montaña, pero hay algo que nos mandata el Ministerio de Ciencia, en particular la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la de ser articulador del ecosistema CTCI, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
¿Qué implica eso para el laboratorio? ¿Qué implica eso para los investigadores? ¿Por qué es tan relevante mirar ese ecosistema y cuál es el llamado como para que ese ecosistema tenga relaciones virtuosas, digamos? Es interesante la pregunta porque creo que hay dos hechos que son fundamentales. El primer gran desafío, trabajar en un cambio de paradigma que considere la colaboración interdisciplinaria más que un discurso bonito, sino una práctica recurrente en cómo desarrollamos enfoques no en torno a temas, sino en desafíos comunes. Lo que decía Manuel es súper relevante porque eso finalmente es una transformación de la manera en que convencionalmente ha funcionado la ciencia. Uh-huh. La ciencia moderna se instaura y se hacen las cátedras y las facultades y la universidad divide el conocimiento y lo parcela. Era algo necesario en el momento en que eso ocurre. Pero ahora estamos enfrentando desafíos planetarios que son de integración. Entonces la ciencia de frontera tiene que tener la capacidad de poder poner las mayores capacidades que existen desde amplias dimensiones en beneficio y a trabajar y pensar en cómo resolver esos desafíos futuros. Y eso es como a nivel global y un panorama general si uno piensa en la crisis climática, por ejemplo. Crisis climática que tiene estos desafíos en específico. En el caso de nuestro país, nosotros hemos trabajado en los últimos años en identificar estos grandes procesos de transformación. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología emanó su informe final de Chile mira su CTCI hace muy poquito. Y en este informe, este cambio de paradigma le da un espacio a procesos como el que estamos desarrollando nosotros para poder hacer que ese engranaje funcione. Entonces está súper claro que el desafío de articular significa poder entender que los problemas se solucionan en base a la colaboración. Y la colaboración en todos los sistemas, o sea, desde los sistemas humanos hasta estos sistemas que tienen estas capacidades emergentes. Cuando lo pienso, como decía Manuel, relacionalmente podemos encontrar esos puntos que no vemos cuando miramos los problemas desde una sola perspectiva. Entonces ahí hay un ejercicio interesante. Y en segundo lugar, un aspecto muy relevante, nosotros como país tenemos un modelo de desarrollo que está basado en nuestros recursos naturales desde una perspectiva muy extractivista. Entonces, si queremos avanzar hacia un futuro, no voy a decir sostenible, un futuro que sea sustentable en un tiempo más, es necesario que la matriz productiva incorpore otras alternativas de generación de recursos para los territorios. Y en ese sentido la ciencia puede ser y debiese ser, las empresas de base científica tecnológica, la generación de conocimiento, la generación de otros servicios asociados al cuarto sector, una forma de poder impulsar esos desarrollos territoriales a partir de las singularidades que los territorios tienen. Entonces aquí yo también veo que pensar los laboratorios naturales como estos territorios que están fuera de la región metropolitana son también una forma de que estemos generando conocimiento y encadenamiento productivo en los territorios y con los atributos que tienen el territorio. Una visión inicial que va a llevar y que va caminando hacia un modelo más descentralizado de la generación de conocimiento. Y eso lo comentábamos también hace unos tiempo atrás, cuando tú miras la adjudicación de fondos de investigación, la mayor parte pasa por la región metropolitana. Entonces también la visibilización de los equipos que estamos fuera de ese contexto, que estamos trabajando en los contextos territoriales donde habitamos, creo que es un beneficio y es una apuesta a un cambio mayor en el sistema de CTCI, porque involucra a todos los actores, porque tiene otra lógica y como todo proceso que es relativamente nuevo, está en un proceso y en una curva de aprendizaje que todavía no termina de despegar su potencialidad. Entonces creo que es un camino adecuado para pensar en el futuro, en un futuro más virtuoso y menos dependiente de lo que tradicionalmente se ha hecho en Chile en torno a la naturaleza y en torno a lo que queremos pensar de desarrollo productivo. Entonces creo que también hay una amplia arista por avanzar en esa línea. Muy bien. Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando este primer capítulo. Gracias Manuel, gracias Carla por esta conversación. Hay que decir que este Laboratorio Natural Andes del Sur es un proyecto y a la vez es un territorio. El territorio, ya decía hace un ratito, que se extiende entre las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Habitan en él cerca de 650.000 habitantes, por lo tanto este
Este medio de comunicación va a estar pensado también para ellos, para poder dar a conocer estos distintos avances del proyecto en ese territorio, pero también para el ecosistema en su conjunto, ¿no? Desde el punto de vista de la política pública, de la ciencia y también de otras disciplinas. El Laboratorio Natural tiene como proyecto, ¿no? Tiene 3 dimensiones importantes: ciencia. Los investigadores van a seguir haciendo ciencia, las investigadoras van a seguir produciendo su conocimiento, ojalá, y esa es la gran diferencia, conectados con las demandas del territorio sobre conocimiento, ojalá sobre las demandas en torno a la política pública, y una tercera dimensión en la que esperamos también ser fuertes es en el de la comunicación, y ahí Andes del Sur se propone como un proyecto con varias cositas que les vamos a ir contando en el futuro. Y invitarlos también a ver las redes sociales, ¿cierto? Andes de la página web, Andes del Sur Lab, Instagram, ¿cierto? Para que puedan... LinkedIn, si quieren más información, los invitamos ahí a seguirnos y estar atentos a la información que se está produciendo permanentemente. Así que muchas gracias por el espacio y estamos aquí conectados. Montañas nos unen. Y la amistad. Muy bien. Chao, chao.